¿Qué tal? Bueno, bienvenido a una clase más de discipulado, esta serie que titulé Ejes centrales en la vida de un discípulo, y me gustaría que juntos vayamos a investigar aquellas disciplinas espirituales que todo discípulo de Jesús, que todo seguidor de Cristo tiene que tener. Ya hablamos acerca de un eje central que es la vida del discípulo en la oración y vimos 10 razones de por qué es importante orar. Si no lo viste, te invito a que lo puedas ver para entender cómo son las disciplinas de un discípulo. Y vamos a ver el segundo eje central, que es por qué leer la Biblia, por qué es importante leer la Biblia. Me encuentro a menudo con un montón de personas que me dicen que le cuesta leer la Biblia, no tienen una lectura diaria de la lectura de la palabra de Dios, les cuesta entenderla. Bueno, a raíz de esas preguntas o de esas respuestas frente a las preguntas que les hago si están leyendo la Biblia, podemos hacer una especie de discipulado que se llama ¿Por qué es importante leer la Biblia? Así que te invito a que juntos vayamos a verla. Yo voy a compartir pantalla. Como siempre digo, si tenés una lapicera, tu Biblia a mano, un lápiz para ir anotando las razones de por qué es importante leer la Biblia. Así que bueno, ahí vamos a compartir una serie de razones de por qué es importante. Ya saben que leer la Biblia es fundamental para nuestra vida como discípulos de Jesús. Así que ahí vamos a ver ejes centrales en la vida de un discípulo. Y hoy vamos a ver la palabra de Dios. Perfecto. Vamos a avanzar con este tema. ¿Por qué es importante la Biblia? Primero, leer la Biblia. Primero porque es la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Como siempre explico en los videos de discipulado, voy a usar varias versiones. Voy a usar la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente, y también voy a usar la del lenguaje actual, ¿sí? Que nos permite tener un poco más de luz con respecto al pasaje en cuestión, ¿sí? En la Reina Valera 60 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora vamos a leerla en la traducción del lenguaje actual. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir, ¿sí? Eso es lo que, el fin de la palabra de Dios. Dice, otro de los pasajes que podemos leer también con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es lo que dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Bueno, 4 razones que nos da este pasaje de 2 de Timoteo 3:16. La primera es porque nos enseña. En la palabra de Dios vas a tener un instructivo de cómo nos enseña a caminar, cómo nos enseña a tomar decisiones, cómo nos enseña a alejarnos del pecado, bueno, y un montón de cosas más. Cómo redarguir nuestra vida, cómo a través de la palabra muestra como un espejo nuestro corazón, en qué estado está, nos corrige la palabra del Señor y nos instruye en justicia, ¿sí? Porque de nada sirve si la palabra nos muestra que estamos en un error y no nos da la herramienta para cambiar o no nos da la solución. Así que por eso hay 4 razones importantes de por qué estudiar la Biblia. ¿Cuál es el fin o el propósito de leer la Biblia? Uno dice, pero ¿por qué la tengo que leer todos los días? ¿O por qué tiene que ser mi alimento diario? Bueno, en 2 de Timoteo 3:17, en la Reina Valera 60 y en la traducción del lenguaje actual, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vos querés servir al Señor y lo querés hacer de manera excelente? Bueno, estudia las Escrituras, lee la palabra de Dios, aprende de los ejemplos que hay en la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver esto. Fíjense en cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. También a menudo me encuentro con personas que cuando le digo que tienen que testificar o que tienen que realizar un servicio o tienen que servir al Señor, nos encontramos con excusas: no, no sé cómo hacerlo, no sé, me da miedo y demás. Bueno, la palabra de Dios es un alimento esencial para nuestra vida porque la misma nos prepara
y nos entrena para hacer el bien, para servir a Dios en excelencia. Fíjense en esta palabra en la traducción del lenguaje actual, ¿no? Estarán completamente entrenados, es decir, nuestro ejercicio espiritual de todos los días es entrenarnos leyendo la palabra del Señor. Sigamos avanzando. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque es verdadera. Fíjense lo que dice el Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. En la palabra de Dios no vas a encontrar contradicción, es verdadera. No es un libro inspirado por hombres, es un libro escrito por hombres, pero inspirados por Dios. La palabra de Dios no cambia, es eterna. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, que a nuestro alrededor las cosas se van a ir marchitando, se van a ir secando, pero la palabra de Dios va a estar ahí siempre, va a permanecer siempre. La palabra de Dios también es vigente, ¿sí? No solamente, como dijimos recién, es verdadera, no cambia, es eterna, sino también está vigente. Un libro que hace miles de años fue escrito, sigue vigente para nuestro tiempo en el día de hoy. Más allá de que fueron escritos por 40 autores diferentes, en épocas diferentes, con profesiones diferentes, eso no significa que la palabra de Dios no esté vigente, que sea un libro que pasó de moda. Todo lo contrario, nosotros nos vamos actualizando y el libro se va actualizando con nosotros, ¿sí? Dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que enseñó Jesús. Así que, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque es vigente, porque sigue vigente. Y también porque nos corrige. Nos corrige nuestras motivaciones, nos corrige nuestro caminar, nos corrige en un montón de áreas de nuestra vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, que la palabra atraviesa toda nuestra vida y revela nuestro corazón, la motivación que hay en nosotros y nos corrige de esa manera. Así que esto es fundamental, leer la palabra del Señor. Yo siempre digo que llega un momento que yo no leo la Biblia me lee a mí, porque la Biblia es como un espejo que va reflejando el estado de mi corazón. Y ahí es donde, si en mi corazón hay motivaciones erróneas, si en mi corazón hay pecados, si en mi corazón hay malos pensamientos, a través de la palabra de Dios yo puedo ir sanando y puedo ir corrigiendo aquello que está mal en mi vida. Sigamos avanzando en esto de por qué es importante leer la Biblia. Espero que estés ahí anotando, estés entusiasmado, anotando los versículos, los títulos de este tema, porque es sumamente importante que tu vida espiritual se nutra, que tu vida espiritual crezca, que tu vida espiritual se desarrolle, ¿sí? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Nos ayuda a conocer a Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Entonces nosotros quizás reducimos a Jesús en los evangelios y nada más. No, en todo momento está Jesús. Es más, él confrontó a los religiosos de la época, a los escribas y a los fariseos, aquellos que se encargaban de interpretar y poner por obra la ley, diciendo que las escrituras habían hablado de él. Fíjense lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, es decir, a través de Jesús nosotros encontramos la vida eterna, a través de las escrituras nosotros podemos encontrar a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjense qué importante el hecho de leer las escrituras. También la palabra de Dios nos guía. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En la época bíblica no había reflectores donde iluminaban gran parte del camino. Eran pequeñas lámparas que se llenaban con aceite y las encendían y solo alumbraban alrededor de la persona que iba caminando. Por lo menos se decía que alumbraba menos de 1 metro esa lámpara, o sea que se la ponían al frente de sus pies e iban caminando. Y a medida que la luz iba avanzando, ellos iban avanzando. Lo mismo sucede con nuestra vida. Quizás cuando leamos la Biblia no tengamos un panorama completo de todo lo que nos quiere enseñar, pero sí nos va a alumbrar el camino por donde debemos andar, por donde debemos transitar. Sigamos avanzando. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque nos ayuda a adquirir sabiduría.
La Biblia es el manual del usuario, todo está ahí, yo lo encuentro todo en ese libro. Me habla a través de matrimonio, me habla a través de la crianza de los hijos, me habla a través de las relaciones con los demás, me habla a través de cómo hacer negocios, me habla acerca de economía, de salud, de sexualidad, de amor, de perdón, de un montón de temas en donde yo puedo ir y adquirir sabiduría. Dice Proverbios 2, versículos 6 y 7. Pues el Señor concede sabiduría, es Dios quien nos da esa sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Fíjense en que Dios está interesado en que vos y yo adquiramos esta sabiduría para comprender su palabra. Por eso cuando me dicen a mí, no sé, no la entiendo, la leo y no la entiendo, bueno, pedile sabiduría al Espíritu Santo para que te revele la palabra del Señor. Y si te falta sabiduría, es el mismo Dios quien la ofrece. Santiago escribe ahí en su capítulo 1, versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. El Señor nos dice que tenemos que pedirle sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Nos inspira y nos da ánimo. Cuando vos estés triste, afligido, cuando no sepas cómo resolver una situación, lee la Biblia. En ella vas a encontrar hombres y mujeres semejantes a nosotros que vivieron y experimentaron tentaciones, luchas, pruebas, éxitos, derrotas. Y esas lecturas bíblicas están ahí para ser de ejemplo a nuestra vida, para enseñarnos. Para decir, si este pudo, yo también puedo. Si este cayó, bueno, yo también puedo caer. Pero no se trata de leer la Biblia para que, buscar, sino para que me dé ánimo, para que me inspire. Fíjate lo que dice Romanos 15:4, ahí están las dos versiones. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente ahí abajo. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y la Escritura nos da esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Hay promesas que están en nuestra vida, pero muchas veces esas promesas todavía no se materializaron en nosotros y es necesario esperar. Y mientras esperamos, fijémonos en los personajes de la Biblia, quienes también tuvieron que esperar y vivieron situaciones como las nuestras. Y ellos están ahí para enseñanza, nos sirven para enseñanza de nuestra vida. Fíjense, ustedes pueden, que el rey David, cuando fue ungido David para ser rey de Israel, él era un muchachito, y hasta que fue rey pasaron 17 años, y en esos 17 años Dios lo procesó para que estuviera al frente como rey del pueblo de Dios. Lo mismo sucedió con Abraham. Abraham no tenía hijos y cuando Dios le da la promesa de que va a tener un hijo tenía 75 años y cuando lo tuvo tenía la edad de 99 años. Es decir, casi 25 años pasaron desde que Dios dio la promesa hasta que se cumplió. Todos esos ejemplos que están en la Biblia nos sirven de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué es importante leer la Biblia? Para que nos vaya bien y seamos prosperados. ¿Vos querés saber cuál es la clave del éxito? Bueno, lee la Biblia, meditala y aplicala en tu vida. Fíjate lo que Dios le dice a Josué. Una vez que Moisés murió, el pueblo hizo el duelo y ahora el pueblo tenía que avanzar para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estaba en la posibilidad de Josué conducir al pueblo hacia la tierra prometida, pero Dios le advierte que se tiene que esforzar y ser valiente en el capítulo 1, pero acá hay un texto que muchas veces lo dejamos de lado, ¿sí? Que es Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? No podemos fallar. Cuando yo aplico la palabra de Dios, cuando yo medito en ella de día y de noche y obedezco todo lo que está escrito, entonces mi vida comienza a prosperar y todo me comienza a ir bien, ¿sí? Así que es fundamental esto que nos enseña la palabra de Dios. En conclusión, mis hermanos, de por qué es importante leer la Biblia. Cuando vos leas la Biblia en tu lectura diaria de todos los días, o a la mañana o a la noche, en el momento que vos tengas ese encuentro con la palabra del Señor,
tenés escrito el versículo, quizás lo tengas escrito en el celular o lo puedas escribir en un papel, y a la luz de lo que vos vayas leyendo, aplicá lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirle y para mostrarle cómo debe vivir. Entonces, cuando vos leas la palabra del Señor, pregúntate, ¿qué enseñanza me deja esto que yo estoy leyendo? A través de esta enseñanza, ¿qué está mal en mi vida? ¿Y qué área de mi vida necesita ser corregida? ¿Y cómo me puede ayudar la palabra a corregirla? ¿Sí? Entonces, cuando vos leas la palabra, te pido por favor que utilices estas 4 preguntas que te pueden ayudar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver de cómo leer la Biblia y de qué manera apasionarnos por la lectura diaria de la Biblia y cómo por medio de 3 preguntas yo puedo sacar una enseñanza en mi devocional. Es decir, ¿cómo hacer un devocional diario? Bueno, lo vamos a ver en otro de los ejes centrales en la vida de un discípulo. Hasta acá te acompaño en lo que yo llamé ejes centrales en la vida de un discípulo, tema la palabra de Dios. Seguí conectado ahí, seguí viendo los otros videos, podés recomendarlos si tenés gente nueva en la fe que necesite instrucción con respecto a la oración, a la palabra, bueno, compartiles este video. Mi nombre es el pastor Javier y quiero acompañarte en este proceso y en este crecimiento de discipulado que sin duda va a ser una aventura espectacular porque te llevará a ser más como Cristo. Que el Señor te bendiga, que puedas tener una semana bendecida y que puedas conectarte con Él. Un abrazo grande.